titulado, mis hermanos, esta enseñanza, quizás es muy poco ortodoxa o muy poco sensata aparentemente. He titulado esta enseñanza ¿Cómo destruir una iglesia? ¿Cómo destruir una iglesia? Pablo en la carta a los Corintios está haciendo una exhortación bastante fuerte. Yo leo Corintios y veo al apóstol Pablo indignado por muchas cosas. Y en este capítulo 3 va a mostrar un poco el porqué de su indignación. Él viene hablando desde el capítulo 1 acerca de la división que hay en la iglesia, de los problemas que tiene la iglesia de Corinto. Y usted va a darse cuenta que Pablo nos va a llevar quizás por la mayoría de la carta de los Corintios hablándonos de los problemas que tenía esta iglesia y de cómo esos problemas afectaban tremendamente el resto de la congregación. Por eso he titulado este sermón así. Usted, cuando lleguemos al punto principal, usted va a entender por qué. ¿Cómo destruir una iglesia? Hay una sabiduría, nos dice el apóstol Pablo, pero esta sabiduría solo puede hablar, dice el apóstol Pablo en el capítulo anterior, esta sabiduría solamente se puede hablar entre los que han alcanzado madurez, entre los que han conocido realmente el Señor. Pablo les dice, yo quisiera hablarles como a espirituales, pero tengo que hablarles como a niños, como a carnales, como personas que no conocen a Dios. Los demás en la iglesia de Corinto seguían las cosas de este mundo, seguían la sabiduría de este mundo. Uno puede ver en la iglesia del Señor como hay gente que toda la vida se la pasa aprendiendo y nunca aprende. Toda la vida se la pasa en la iglesia, yendo, asistiendo, pero nunca crece. Nunca se ve realmente un cambio. Nunca se ve una consagración, nunca se ve un compromiso. Asisten por años, pero nunca pasa nada. Dice la Escritura, siempre están aprendiendo. Hoy vivimos en medio de una iglesia así. Una iglesia llena de gente que asiste a esas iglesias y por cantidades, pero la mayoría no conocen al Señor. La mayoría están lejos de Dios. La mayoría asisten quizás muy fielmente cada domingo, pero están lejos de conocer al Señor. Pablo le está hablando a una iglesia que se supone conoce a Cristo. ¿Sabe qué era lo más tremendo de la iglesia de Corinto? Abundaban en dones, hablaban lenguas en cantidad, profecía. Pero Pablo tiene que decirles, hermanos, yo quisiera hablarles a ustedes como si fueran espirituales, pero no lo son. Tengo que hablarles como personas inconversas. Tengo que hablarles como personas que nunca han oído el Evangelio. Ese era el trato del apóstol Pablo con una iglesia dura. ¿Cómo se trata a una persona que es necia? Con suavidad, con mucho amor y mucho tacto. No. Al necio hay que corregirle fuertemente. Pablo le dice a Tito por allá, en una de las cartas pastorales, hábleles duro, tráteles duro, porque son puras bestias, dice, malas bestias, les dice a los cretenses. Y Pablo tiene que hablar así. Y Pablo tiene que hablarle a una iglesia que se supone tenía muchos dones, pero era una iglesia inmadura, una iglesia infantil. Y tristemente, como les digo a mis hermanos, esta es la iglesia en que estamos viviendo en estos tiempos. Una iglesia infantil, una iglesia que está entretenida en cosas insignificantes, una iglesia que le encantan los conciertos, que le gustan los entretenimientos, que les gusta que desde el púlpito se les hable cosas bonitas, pero que salen corriendo cada vez que se les habla la verdad.
Sin embargo, yo quiero hacer una reflexión en esta mañana. No quiero que solamente concentremos nuestra mirada allá afuera. Pensemos en nosotros. Pensemos en la iglesia bíblica Monte Sión. ¿Usted cree que somos una iglesia madura? ¿Usted cree que somos una iglesia a la cual Dios tenga que hablar con amor porque estamos actuando de manera correcta? Pensemos en esto. Pensemos que allá afuera hay un mundo que se está acabando, que se está destruyendo. ¿Cómo actuaría una iglesia piadosa al ver que un mundo se está acabando? ¿Cómo actuaría una iglesia que ha entendido, que realmente es madura en su pensamiento y que ve lo que está sucediendo allá afuera? ¿Cómo actuaría? ¿Actuaría como nosotros actuamos? ¿Entretenidos? ¿Ocupados? ¿Excusados? No, pastor, no puedo ir porque es que salen las miles de excusas. Si la Escritura dice que usted y yo, mi hermano, somos sal y luz para este mundo, oye bien, si la Escritura dice que nosotros somos sal y luz, eso significa mucho. ¿Estamos nosotros siendo sal y luz para este mundo? ¿Estamos nosotros haciendo algo en este mundo? ¿Estamos haciendo que este mundo cambie de alguna manera? ¿Estamos siendo luz a los hombres que están allá afuera y quizás dándoles en medio de la oscuridad en que ellos están? ¿Estamos siendo nosotros un resplandor en medio de esa oscuridad, diciéndoles, mire, por aquí es el camino? ¿Estamos haciendo la diferencia nosotros? Tristemente, mis hermanos, tengo que decir, estamos ocupados. No tenemos tiempo para hacer sal y luz. Estamos entretenidos, ocupados cada uno. Yo puedo ver en algunos de ustedes esa frase de Josué: yo y mi casa. Yo y mi casa. Desde que yo y mi casa estemos bien, no me importa el resto del mundo. No me importan los demás. Los corintios tenían algo y era esto. Ese capítulo 13 tan hermoso acerca del amor es, en vez de ser algo hermoso para los corintios, ¿sabe qué fue para los corintios? Para los corintios fue un regaño terrible. Porque ellos eran egoístas. Porque ellos estaban envanecidos. Ellos eran jactanciosos. Ellos buscaban lo suyo. Todo lo contrario a lo que es, ¿qué? El amor. Ellos estaban buscando lo suyo. Ellos estaban ocupados en lo suyo. No les interesaba nada de Dios. Realmente no les interesaba el reino de Dios, aunque decían tener dones, aunque decían tener muchas cosas, tremendas cosas. Pero Pablo tiene que desnudar sus corazones a través de la inspiración del Espíritu Santo y tiene que decirles, miren, ustedes están mal. Ustedes que dicen que tienen todas estas cosas y se glorían en todas esas cosas, quiero decirles, ustedes solamente son jactanciosos, egoístas, vanagloriosos. Ustedes están envanecidos. Usted va a escuchar la palabra envanecidos muchas veces en la carta de Corintios. Usted va a escuchar muchas veces la carta de Corintios, Pablo diciéndole, ustedes están buscando lo suyo. Pablo en un momento se pone como ejemplo y dice, cuando yo fui a ustedes, yo no estaba buscando nada para mí. Yo no estaba buscando nada para mí. Y si usted lee realmente ese capítulo 13 de Corintios, se va a dar cuenta, mis hermanos, que eso tan hermoso, ese poema del amor, termina siendo una exhortación dura. Dura a una iglesia dura. Una iglesia distraída, ocupada en discusiones, ocupada en sus cosas. Una iglesia egoísta que no le importaba lo que estaba sucediendo allá afuera. Ellos vivían en medio de una ciudad llevada por la inmoralidad sexual. Era una ciudad, como recuerda usted en la introducción que dimos de Corinto, una ciudad que era volcada completamente a la inmoralidad. Pero la iglesia estaba ocupada, no tenía tiempo para hacer luz y sal. Ellos eran egoístas, altivos, orgullosos. Y Pablo tiene que decirles, hermanos, quisiera hablarles como a espirituales, pero no puedo.
tengo que hablarles otra vez, como si ustedes no conocieran al Señor. Dice Pablo allí en el verso 2, os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Este es mi primer punto, mis hermanos. Una iglesia infantil. Pablo va a hablar desde el primer versículo hasta el versículo 4 de esta iglesia. ¿Qué clase de iglesia era la iglesia de Corinto? Oye bien, quiero que no pierdas de vista que Pablo les había dicho en el capítulo 1 que ellos estaban llenos de dones. Mira lo que dice en el capítulo 1. Dice en el verso 6, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, Corintios, de tal manera que nada os falta en ningún don. Solamente les espera que... Yo siento cierta ironía, ¿no? Solamente les falta que venga el Señor y ya. Eso pensaban ellos. Abundamos en dones. Yo me ponía a pensar, la Iglesia Bíblica Montesión, abundamos en muchas cosas que Dios ha hecho entre nosotros. Abundamos en cosas. Pero Pablo tiene que decirles, aunque eso es así, ¿cómo tengo que hablarles? Como a niños. Tengo que hacer toda una pedagogía. ¿Y saben qué me llama la atención? Que Pablo hace la pedagogía. Les habla haciendo dos analogías. Uno les dice, ustedes son la labranza de Dios. Ustedes son edificio de Dios. O sea, prácticamente usa casi plastilina para hacerles entender quiénes son. Para hacerles entender que ellos son distintos a lo que el mundo es. Imagínense a una iglesia supuestamente espiritual, una iglesia supuestamente llena de tanto entendimiento, se supone, ¿cierto? Y ellos se la creían, los corintios se la creían. Pablo tiene que decirles, miren, tengo que usar de plastilina para que ustedes me entiendan lo que quiero decir. Y yo me ponía a pensar, ¿acaso la Iglesia Bíblica Montesión, cómo Dios tiene que decirnos de las cosas? ¿Será que Dios necesita usar de plastilinas para que por fin entendamos lo que Dios viene diciéndonos hace mucho tiempo atrás? ¿Qué dice usted, mi hermano? ¿Necesita usted de que Dios nos vuelva y nos hable como si fuéramos unos pequeños niños que tuvieran que explicarnos desmenuzadamente cada cosa con plastilina o de manera didáctica para que usted diga, oiga, sí, tengo que ponerme las pilas? ¿Será que Dios tiene que llegar a ese punto de hablarnos con nosotros como niños? Pablo había durado 18 meses enseñándoles a los corintios. Año y medio, dice la Escritura, enseñando día y noche. Y tristemente, y yo como pastor me pongo en el lugar de Pablo, y que él tenga que decir, hermanos, quisiera darles vianda, quisiera darles alimento sólido, carne, para que ustedes se disfruten. Pero ¿saben qué, hermanos? Tengo que darles lechecita otra vez. Tengo que hablarles como niños. Recuerden, mis hermanos, que antes de llegar a este capítulo, Pablo les explicó que el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de qué? Del Espíritu. Y Pablo les está diciendo, yo tengo que hablarles a ustedes como ese hombre natural que no percibe todavía. Porque dice allí, yo quise hablaros, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnal, o sea, como una persona que no conoce. Yo quise hablarles, yo quisiera hablarles. Y claro, si usted va a otras cartas, como la carta a los Romanos, carta a los Efesios, usted se va a dar cuenta que eso es otro nivel. Ese es otro nivel. Pablo les habla de cosas profundas a los romanos. Es la carta más teológica de todas las cartas de Pablo, Romanos. Pero a los corintios, él quizás hubiese podido hablarles y hubiese querido hablarles de cosas profundas, pero él tiene que decirles, no, hermanos, tengo que devolverme otra vez a transición. Tengo que devolverme otra vez a pre-kinder y volverles a enseñar y volverles a decir las mismas cosas. Porque ustedes, con su comportamiento, demuestran que no han entendido todavía de qué se trata. ¿Hemos entendido, me pregunto yo?
Yo creo que no, mis hermanos, porque nuestras obras dicen que no hemos entendido de qué se trata. No hemos entendido de qué se trata la iglesia, no hemos entendido de qué se trata la obra que Dios ha hecho en nosotros. No hemos entendido Dios para qué nos salvó, para qué nos llamó, para venir cada domingo a la iglesia, para venir y cumplir un tiempo cada domingo en la iglesia y ya. ¿Se trata de eso realmente el cristianismo? ¿Se trata de eso realmente lo que Dios ha hecho en nosotros? No. La iglesia de Corinto, que habían oído el evangelio, se estaban comportando como ese hombre natural, que no entiende las cosas naturales, las cosas espirituales, perdón. Porque si fueran espirituales, ellos podrían comprender y seguir adelante. El espiritual, ¿te recuerda que dice allá al final? El espiritual, ¿qué? Lo discierne todo, lo juzga todo, pero no es juzgado de nadie. Ese es el espiritual. El espiritual, y recuerda que la palabra juzgar, hablábamos de que significa discierne. Él entiende. Y el espiritual, como entiende, entonces eso que ha entendido lo aplica y sigue adelante. Pero Pablo dice, yo a ustedes no les puedo hablar así, porque si les sigo hablando así, ahí voy a seguir perdiendo el tiempo. Entonces prefiero devolverme y hablarles como si ustedes realmente no supieran nada del evangelio. Hay que volverles a explicar. Es necesario insistirles en esos rudimentos. Es necesario porque ustedes, con su comportamiento de niños, y recuerde que a los niños ¿cuántas veces hay que repetirles hasta que aprendan? Muchas veces. A mi hijo tengo que decirle varias veces hasta que por fin toma un hábito. Hasta que por fin él como que entiende lo que tiene que hacer. Yo peleo casi todos los días con mi hijo, bueno, peleo no, sino todos los días. Apaga la luz, apaga la luz. Yo creo que si no le digo 20 veces en el día, apaga la luz, no es nada. Al niño hay que repetirle y repetirle y repetirle y repetirle. Pues ¿qué dice Pablo? Hermanos, yo tengo que volverles a repetir a ustedes porque son niños. Son niños. Porque no han comprendido. ¿Por qué? Porque la manera de demostrar que si yo he entendido algo, la manera de demostrar que yo he entendido algo es cuando en mi vida hay cambios, cuando mi actitud es diferente, es distinta. Esa es la manera de demostrar los cambios, el entendimiento, a través de los cambios. Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cuando Pablo fue, entonces él les llevó leche, ¿no? Ellos no conocían al Señor, les llevó leche. Pero tristemente se encuentra a estas alturas que tiene que seguirles dando leche. Es triste, ¿no le parece, mi hermano? Es triste que usted quiera darles más, pero tenga que devolverse y decirle, no, yo no puedo seguir avanzando, porque si no voy a hacer nada, vamos a perder el tiempo. Tenemos que devolvernos. Dice en el verso 3, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cómo andaban ellos? Como cualquier otro que no conoce al Señor. Yo temo, mis hermanos, que usted esté engañado. Yo temo, mi hermano, mi amigo, que usted esté engañado creyendo que usted, como viene a la iglesia, usted está bien. Yo temo que usted esté engañado creyendo que como viene a la iglesia y está en una iglesia de sana doctrina, y quizás usted no toma, no fuma, no hace lo que muchos hacen, ¿cierto?, en este mundo. Yo temo que usted esté engañado creyendo que es cristiano. Pablo les dice, mire, ustedes andan como cualquier otro hombre. Yo siempre me he preguntado, ¿será que ser cristiano solamente es dejar de tomar? ¿Será que ser cristiano será solamente dejar de fumar o de hacer ciertas cosas escandalosas? ¿Será que eso es ser cristiano? Yo veo a Cristo, mis hermanos, y Él dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, ¿y qué? Sígame. Eso es ser cristiano. ¿Tomas la cruz de Cristo día tras día? ¿Tomas la cruz de Cristo día tras día? Quizás este mensaje suene muy duro, pero algo que realmente he entendido a través de la palabra es bueno que Dios nos hable así, porque eso está mostrando que Dios nos ama. ¿Qué hace usted con un hijo que no ama? Un bastardo. Usted lo deja.
Y la Escritura lo dice, Hebreos nos dice, que Dios al que toma por hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. ¿Por qué? Porque lo ama. Pero al que es bastardo, se deja sin disciplina. Al que no es hijo, eso a mí no me interesa. No tiene nada que ver conmigo. Dios es bueno, mis hermanos. Dice en el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos, y el otro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pregunta, ¿no sois carnales? Pablo les está haciendo entender a través de plastilina, miren hermano, o sea, sean conscientes ustedes lo que son. Él les está diciendo, miren, sean conscientes de que la mayoría de ustedes no ha conocido a Cristo. La mayoría de ustedes por su comportamiento muestran que no. Por su actitud. Y no me venga a decir, no, es que yo dejé de tomar, yo dejé de fumar, no hermano, eso no se trata, eso no es ser cristiano. No es lo que usted dejó de hacer, es lo que está haciendo hoy. Porque no solamente fue lo que no fue al principio. Dice el pastor Paul Washer, una distinción del cristiano no es que se arrepintió, sino que se sigue arrepintiendo todos los días, que todos los días va a la cruz de Cristo, no solamente cuando conoció al Señor. Usted todos los días está muriendo algo, mi hermano. Algo se está negando usted todos los días por Cristo, por su evangelio, por su iglesia. Está haciendo algo para realmente decir, es que estoy todavía aferrado a Cristo. O solamente estamos viviendo de glorias pasadas. No es que yo hice, es que yo era aquello y yo era lo otro, pero ahora ya no lo soy. Sí, pero listo, ok, ya dejaste eso y gloria a Dios, eso quizás lo dejaste hace 3, 5, 20 años. Pero ¿y hoy? Y hoy, en segundo lugar, dice Pablo, desde el versículo 5 al 16, Pablo les va a través de manera didáctica, como a niños, les va a hablar y les va a poner todo en su lugar. Este es mi segundo punto. Vamos a poner todo en el lugar. Vamos a poner todo donde es. En el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Va a poner todo en su lugar. Él tiene que explicarles, como les decía, con plastilina, cómo es que funcionan las cosas con Dios. Quisiera darles vianda, quisiera darles alimento sólido, pero hermanos, tengo que otra vez hablarles con lechecita, darles lechecita, entonces voy a hablarles así. Eso dice Pablo. Tiene que enseñarles cómo es que funciona la iglesia, de qué se trata la iglesia. Y yo temo, mis hermanos, que muchos de ustedes no hayan comprendido hasta ahora qué es la iglesia. La iglesia no es estas 4 paredes. Y creo yo que usted ha escuchado muchas veces eso, ¿cierto? La iglesia no es venir el domingo 2 y 3 horas. Eso no es una iglesia. Claro, no estoy diciendo que entonces tiene que pasársela aquí para que sea. No, porque podemos inclusive durar aquí 24 horas, 7 días de la semana y no seguir siendo iglesia. No se trata de la cantidad de tiempo. Se trata de entender. Y ellos no habían entendido todavía. Los de Corinto no habían entendido de qué se trata la iglesia. Para que ellos cambien la actitud que tienen como comunidad, Pablo tiene que explicarles de nuevo a través de manera didáctica qué son. En primer lugar, Pablo les va a decir allí, poniendo todo en su lugar, lo primero que Pablo pone en su lugar es los colaboradores. En el verso 5 y 6 entonces leíamos, y él dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? La respuesta, servidores. ¿Qué somos los predicadores? Servidores, colaboradores. Y Pablo va a usar aquí 2 analogías. La primera de ellas es la labranza. La segunda es el edificio. Vamos a hablar de la labranza. Una planta, ¿cierto? Perdón, para tener una planta se necesitan, según lo que nos muestra aquí, primero la semilla, ¿cierto? La semilla. ¿Sabemos cuál es la semilla?
¿cierto? La palabra de Dios. Dice Pablo que hay unos que están encargados de plantar, dice el verso 6. Pablo dice, yo planté, o sea, yo soy la mano o yo soy ese colaborador que coge la semilla, va y la pone en la tierra. Eso dice Pablo, él es. Y eso quizás hemos hecho algunos de eso, plantar solamente. Yo planté, dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, luego llega y dice que Apolos, ¿qué? Entonces, hay uno que planta, el otro le echa el agüita. Pero luego dice que depende de quién el crecimiento de esa semilla, de Dios. Eso nos quiere decir, mis hermanos, que nosotros como pastores somos limitados, los predicadores somos limitados. No podemos hacer más allá. Estamos condicionados a lo que el Señor quiera hacer. Piensa en esto. Piensa en quizás cuál es el mejor predicador de nuestra época. El mejor de ellos, no sé, cualquiera. Piensa, hay uno que diga yo creo que es el mejor de los predicadores de hoy. Ese hombre que es el más destacado de los pastores, de los mejores quizás predicadores de este siglo, de esta época, ese hombre está condicionado a que Dios dé el crecimiento. O sea, él puede ser muy bueno, pero necesita de que el Señor haga la obra. Ese hombre está condicionado en lo que Dios quiera hacer. Él puede ser muy buen predicador. Yo conozco uno específicamente. Y Dios tiene a ese hombre, varios de los pastores que le conocemos, podemos decir, es de los mejores del árbol. ¿Y sabe dónde Dios lo tiene? En un lugar bien, bien lejano de México, y apenas tiene como 15 ovejas. El mejor de los hombres de Dios, el mejor de los predicadores, puede estar quizás por allá en el Amazonas y puede tener solamente 10 personas que le escuchen. ¿Está sujeto a quién? A lo que Dios quiera hacer. Pregunta, ¿quién pone los colaboradores? Segunda pregunta, ¿dónde los pone? Donde Él quiera. Ese es Dios. ¿Qué fruto darán? Es el fruto que el Señor quiera que den. Esos son los colaboradores. Ponte a pensar, Dios en su soberanía tiene el mejor de los predicadores, pero decidió que ese hombre estaría por allá en el Amazonas, por allá en lo más escondido, y le dio 5 personas para que le dé el evangelio. Ese es Dios. Así es Dios. Él hace lo que quiere, con quien quiere y a donde quiere. Es su soberanía. ¿Por qué nos enseña esto, mis hermanos? Como Pablo nos quiere hacer entender. Dios es el que hace la obra. Dios es el que da el crecimiento. No son los colaboradores. No es su elocuencia. No es su destreza. Yo por más de que me esfuerce, y de por sí lo hago, créame. Estaba hablando con un pastor esta mañana y le decía, entre más uno estudia cómo predicar, más se da cuenta que no sabe. Entre más uno estudia cómo predicar bien, más se da cuenta uno de lo limitado y lo torpe que es al predicar. Pero gloria a Dios, porque a pesar de lo torpes, y eso nos hace entender que dependemos siempre de ¿quién? Del Señor. ¿Saben qué estaban pasando en la iglesia de Corinto? Ellos estaban gloriando en los hombres. Recuerda que ellos exaltaban a esos hombres que predicaban o que hablaban con elocuencia. Ellos tenían sus preferidos. ¿Tienes tú tus preferidos? La actitud de ellos con esto que mostraban simplemente eran infantiles con su actitud. ¿Y todo sabe por qué? Porque ellos no habían entendido.
Ellos no habían entendido que esos hombres eran simples colaboradores y que podían ser muy buenos. Pero si Dios quería que diera fruto uno, pues Dios lo iba a hacer. Y quizás el más torpe de ellos puede dar 200 como fruto. Porque depende de quién. De Dios. Los que son maduros espiritualmente, mis hermanos, comprenden esto. Comprende que los que Dios pone al frente son simplemente colaboradores. Y que Dios los podrá donde quiera. Y si el Señor lo quiere quitar y llevárselo para otro lado, Él lo hará. Uno de los pasajes que más me sorprende en este sentido es ese pasaje donde el Señor está allí, donde pone un hombre allí llamado Felipe. ¿Recuerdan? ¿Sabe dónde estaba Felipe antes de hablar con el eunuco? Él estaba en Samaria y estaba haciendo milagros en cantidad y muchos creían, dice él. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se lo llevó. Y lo llevó por el desierto para predicarle ¿a cuántos? A uno. Para predicarle al eunuco. Yo puedo ver quizás por lo que el Señor hacía a través de Felipe que era un buen predicador, un buen hombre. Pero Dios se lo llevó para predicarle a uno. Ese es Dios, mis hermanos. Eso hace el Señor. Poniendo todo en su lugar, estamos en este punto, ¿cierto? En segundo lugar, ya hablamos de los colaboradores. En segundo lugar, vamos a hablar de Dios. ¿De quién depende todo? La parte final del verso 6 nos dice que el crecimiento lo da Dios. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién es alguien? Dios. ¿Por qué? Él es el que da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. Pablo, ¿sabe qué está diciendo los colaboradores? Los colaboradores no son nada. Él dice, así que ni el que planta es algo. No es nada. Los colaboradores no somos nada. ¿Quién es el más relevante? ¿Quién es el más importante? ¿Para quién es la gloria? ¿Quién es el que da vida a los muertos? ¿Quién es el que te llamó a ti? ¿Y quién es el que te ha salvado? Entonces, Él es el que es indispensable. Él es el que es necesario. Ahora, ¿por qué te digo esto? Y me adelanto un poco, pero quiero que reflexiones en esto. Tú puedes tener el mejor predicador y seguir siendo un impío. Tú puedes tener al frente un muy buen predicador que traza muy bien la palabra y seguir siendo un niño en Cristo. Eso significa que no depende del predicador. O sea, no le eches la culpa al predicador. Yo he llegado a la conclusión, y en estos días llegaba a la conclusión, que hay personas que han estado en iglesias que no son de muy buena doctrina. Y las he escuchado echándole la culpa al pastor. Salen de esa iglesia y se van a una iglesia de muy buena doctrina y no dan fruto. La pregunta es, ¿el problema era el predicador aquel que no le daba muy buena doctrina? Ahora está en una buena iglesia donde le enseñan buena palabra, pero tampoco da fruto. ¿De quién es el problema? De los predicadores. Tiene uno bueno y uno malo, y en ninguno de los dos dio fruto. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿Dónde está el problema? El problema está en nosotros. El problema está quizás en ti, que has estado en una iglesia donde te enseñaban mal y quizás no te gustaba y quizás tenías tus argumentos en contra, pero ahora estás en un lugar, por la gracia de Dios, no somos mejores, pero por la gracia de Dios hemos tratado de ser centrados en la Escritura y no pasa nada y no hay fruto y no ha habido ningún cambio. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el problema? Tú puedes seguirte excusando y puedes quizás de aquí a mañana salir de acá e irte a otra quizás mucho mejor. Pero quiero que esta mañana entiendas, no es dependiendo del predicador.
Tú puedes estar en una iglesia de muy mala doctrina, pero si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, a pesar de que, pastores, que allá donde, en esa ciudad donde yo vivo, no hay ni una sola iglesia de buena doctrina. Ok, bueno, congrégate. Pero aún así, quiero decirte, si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, a pesar de que te enseñen mal, y tú amas la Escritura, tú vas a saber lo que es verdad y lo que no es verdad, y vas a seguir no lo que te enseñan, sino lo que te dice, ¿qué? La palabra de Dios. Porque vuelvo y te digo, el problema no son ellos. Nosotros hoy fácilmente nos lavamos las manos echándole la culpa a todo el mundo, pero nunca asumimos la responsabilidad. Siempre, mis hermanos, tenemos excusa. No, pastor, es que si yo tuviera tiempo. No, pastor, es que si mi trabajo me permitiera. No, pastor, es que usted no sabe cómo es las cosas en mi casa, con mi esposo, con mi esposa. Hermanos, excusas hay muchísimas. Y quizás si Dios, en su gracia, arreglara todos sus problemas, ¿sabes qué encontrarías? Que el problema no era lo demás. Que el problema no era tu casa, tu familia, no es que mi papá, no es que mi mamá, no es que mi esposo. Te darías cuenta que el problema sigue siendo tú. Luego dice allí la palabra del Señor, que luego de Pablo aclararles en estos primeros versos que somos solamente colaboradores, que todo depende de Dios, entonces él va a usar, entonces les decía, estas dos analogías. La primera es la labranza. La labranza. Pablo dice entonces en el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Está hablando de qué? De una labranza. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Verso 9. Porque nosotros somos ¿qué? Solamente colaboradores. Y vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios. Ahí encontramos las dos analogías. Pensemos en la labranza de Dios. Otra vez. Uno es el que planta, ¿cierto? Uno es el que planta. En el verso 5 dice, ¿qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales, ¿qué? Es esa persona que Dios llamó para predicarte el evangelio. Recuérdala, no sé si la recuerdan. Esa persona que Dios usó para que tú conocieras del evangelio. Ese es el que plantó. No necesariamente tuvo que haber sido un pastor. Fue cualquier persona que Dios usó, un familiar, un amigo que te habló de Cristo. Ese es el que plantó la semilla. Ahora después viene el que riega. Dice entonces Pablo que él plantó, ¿cierto? Y que Pablo ¿qué? Regó. El que riega. ¿Quién es el que riega? El que viene y sigue enseñándote de la Escritura. Ese es el que riega, el que sigue luego de que tú ya has oído el evangelio y que estás asistiendo a la iglesia, entonces luego viene y riega. Pero ¿sabes qué pasa luego? Que entonces dice la Escritura que el Señor vino y se acercó a la higuera y no halló fruto en la higuera. ¿Y sabes qué pasó con la higuera? El Señor la maldijo y se secó. Es una analogía bastante fuerte. Dice el Señor que ahí vino el Señor a otra planta y dice que el Señor dijo, córtenla. Y el Señor Jesucristo dijo, no. Intercede y dijo, espera un momentito. Déjame, yo la voy a podar, yo la voy a arreglar, la voy a abonar y esperemos un año a que dé fruto. Y si después de un año no da fruto, ¿qué dice el Señor? Ahí sí, corta. ¿Será que somos esa clase de planta? ¿Qué dices tú? El Señor trajo a alguien a tu vida para que te aprendas del evangelio. Ok. Ahora el Señor ha puesto personas a tu alrededor que te riegan. Y quizás ha comenzado a germinar algo. Pero la pregunta es, ¿hay fruto? Si el Señor viniera en este momento y pidiera de ti fruto,
¿Hay fruto? Piénsalo muy bien. La otra analogía que usa Pablo, el edificio, dice en el verso 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y luego dice en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como que perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, ¿el fuego qué? Tremendo esto. Pablo entonces va a usar la analogía del edificio para comprender de qué se trata la iglesia, para comprender realmente qué es la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo tiene que hablarles como a niños, mostrándoles pedagógicamente qué es, de qué se trata la iglesia. Y entonces él les dice que en primer lugar habla del perito arquitecto. ¿Quién es el perito arquitecto? El perito arquitecto, la palabra perito en el griego es sophos, sophos. Habla de un hombre sabio. Recuerde que la palabra Sofía significa sabiduría. Sophos es de la misma palabra, es aquel hombre arquitecto, que es una persona que tiene experiencia en el tema de la construcción. Entonces dice que ese perito arquitecto, que es Pablo, es el que se encarga de poner el fundamento del edificio. ¿Es importante el fundamento en un edificio? Claro. Si no hay un buen fundamento, ¿qué pasa con el edificio? Se cae, se derrumba. El fundamento, dice Pablo, Él lo ha puesto. Y ese fundamento es significativo. Pablo usa la palabra sabio arquitecto porque quiere hacerles a los corintios un claro contraste en lo que ellos estaban siendo seducidos. ¿Recuerda que ellos estaban siendo seducidos con los sabios de la época? Pablo les dice, ¿ustedes qué hacen con la sabiduría del mundo acá? ¿Por qué la han metido en la iglesia? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y entonces, como él tenía en mente esto, entonces aquí les va a decir, yo como sabio constructor, y claro, esta sí era sabiduría, porque ya les había mostrado que la otra no era sabiduría. Él está diciendo, yo como un hombre de Dios, que Dios ha llamado y que tiene sabiduría, no porque la tenga él mismo, sino porque Dios se la ha dado, yo he puesto, ¿qué? El fundamento. Ellos estaban poniendo su confianza sobre esos otros sabios. Pablo les va a decir, miren, yo quiero hacerles entender que yo como sabio en el Evangelio les estoy mostrando de qué se trata el fundamento, porque ni siquiera soy yo. Ni siquiera soy yo. Ni siquiera reposan en mí porque en mí no van a encontrar nada. Yo les mostré cuál es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Pablo dice, conforme a la gracia conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. O sea, Pablo dice, yo soy lo que soy solamente ¿por qué? Por la gracia. Pablo, aún con su sabiduría como arquitecto, sabía que él era algo, pero solamente porque Dios así lo había querido. Porque él mismo recuerda que antes era fariseo. Era sabio según este siglo. Él tenía su propia sabiduría, pero Dios en su misericordia lo sacudió. Y le sacudió su necedad y le mostró realmente cuál era la sabiduría. Y él dice, soy lo que soy solamente por gracia. En el versículo 10, en la segunda parte dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo qué, cómo sobreedifica. Entonces, estamos hablando del edificio, ¿no? Ya vimos el perito arquitecto. Ahora viene el que sobreedifica, otro que edifica encima. En este caso, a primera mano, en el contexto histórico, podemos saber que está hablando primero de Apolos. Recuerdan que cuando vimos la introducción hablábamos de que Pablo estuvo 18 meses con ellos, pero luego Pablo se fue para Éfeso y Apolos, que estuvo en Éfeso, luego llegó a Corinto. Apolos fue parte de los que regaron o de los que sobreedificaron. Pero no solamente Apolos, sino que dentro de la iglesia también
habían llegado, dentro de la iglesia se habían levantado unos que estaban sobreedificando, pero también habían venido otros de afuera. Y Pablo les dice, hay otro que sobreedifica, pero mire cómo sobreedifica. Verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El perito arquitecto, el que sobreedifica, y el fundamento. Lo dejé de últimas porque Pablo lo nombra más adelante. Otra advertencia entonces que Pablo les va a hacer a los de Corinto es ese fundamento que no puede ser cambiado, el cual es Cristo. Mateo 16, 18 dice el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, le está diciendo el Señor, edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Sobre qué edifica Cristo la iglesia? Sobre Él mismo. Él es la piedra angular, Él es el fundamento. El fundamento sobre el cual está edificada la iglesia es el Señor. Y eso tiene muchas implicaciones. Quiero decir quizás un par de implicaciones importantes. Hermano, ¿usted sabe por qué nosotros hacemos lo que hacemos en esta iglesia? Porque hay alguien que es el fundamento y dice lo que se debe hacer. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces pareciera que uno enseñara y como si estuviera hablando por cuenta propia. Esas son cosas del pastor que es bien intenso. No, mi hermano. Los más antiguos de esta iglesia saben por todo el proceso que hemos pasado. Y saben que hemos llegado al punto que hemos llegado hoy, no por capricho. No hemos llegado a introducir nuestros himnos por capricho. No es que al pastor le gustan más los himnos. Si usted pregunta donde yo me congregaba antes, allá se daría cuenta que yo peleaba porque metían música de esa viejita. Me gustaba más la moderna. ¿Por qué? ¿Por qué los cambios? ¿Por qué, pastor, usted por qué enseña el día del Señor? Puro capricho suyo, pastor, no sea cansón, deje que yo tengo que ir a visitar a mi familia. No, mi hermano. No es capricho del pastor. Vuelvo y digo, y apelo a mis hermanos más antiguos. ¿No hemos estudiado cuánto sobre el tema? ¿No hemos nosotros profundizado y le hemos pedido al Señor a través de su palabra que nos muestre? El fundamento es Cristo, el pastor es Cristo y Él es el que dice cómo se debe hacer cada cosa en la iglesia. La Escritura, mis hermanos, nos muestra lo que es correcto y lo que no es correcto. Todos los cambios que han venido y quizás vengan hacia adelante, todos han sido basados en lo que vemos en la Escritura, en lo que el Señor a través de la palabra y por su gracia nos ha ido enseñando. Si el fundamento es Cristo, yo quiero decirte una cosa: cuando tú resistes lo que se enseña, no porque lo enseñe yo, no, porque tú tienes tu Biblia, tú puedes cerciorarte y hacer el estudio si no estás convencido. Pero si tú, después de recibida la enseñanza, resistes, no estás resistiendo a los colaboradores. ¿A quién estás resistiendo? Al fundamento. No estás resistiendo al perito arquitecto ni a los que sobreedifican, estás resistiendo el fundamento. Estás resistiendo. Y a mí me encanta la analogía que el Señor usa. El Señor es tan sabio que ¿sabes qué usó? Ese piedra angular. ¿Sabes qué era la piedra angular? La piedra angular era la piedra sobre la cual descansaba la casa. Pero no solamente era eso, sino que la piedra tenía una estructura, una forma que era la que le daba el lineamiento para que el edificio creciera igual. No solamente es la que sostiene, sino que dice, mire, de aquí para adelante sigan construyendo así. ¿No te parece hermoso? Quizás tú ves a Cristo como el Salvador. Sí, amén, Él es el Salvador. Pero no solamente Él es Salvador, Él es Señor. ¿Y qué significa que Él sea Señor? Él es Señor de su casa. Cuando Él es Señor de su casa, óyeme bien, el hecho que Él sea el Señor de su casa, eso quiere decir que Él es el que manda en su casa. Y esta es su casa, no estas paredes. Nosotros somos su casa. Y Él manda en su casa y Él dice cómo se debe hacer en su casa y qué se debe hacer en su casa y qué no se debe hacer en su casa. Pastor, ¿usted por qué no nos pone unos videitos
En vez de predicar, usted pongan unos videos así chéveres. ¿Por qué no se hace eso, hermano? Porque el pastor de esta iglesia, que se llama Jesucristo, dice, no, Señor. El centro del culto es mi palabra. Porque a través de mi palabra es que se edifica mi casa. Porque a través de mi palabra es que yo santifico a mi pueblo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como auxiliar? Obedecer. Hay muchas cosas, hermanos, en las cuales nosotros como iglesia estamos fallando. Y yo insistiré e insistiré e insistiré y no me puedo cansar. ¿Sabe por qué? Porque tengo un supervisor sobre mí. Y ese supervisor me va a pedir cuentas. Y yo tengo dos opciones. O caerles bien a ustedes, o caerles bien al Señor. Tengo dos opciones. O irme por el lado suave e ignorar un poco de cosas y decir aquí no pasa nada. O abrir mi boca, así quizás a usted no le guste. Eso siempre ha pasado, mis hermanos. Usted ve los profetas del Antiguo Testamento. Jeremías era uno de los mejores, pero ¿sabe qué? No lo querían. Se la pasaba en la cárcel. Lo llaman el profeta llorón porque se la pasaba llorando todo el tiempo. Por su pueblo, porque Dios le había mandado. A ese profeta, creo que es Ezequiel, le dice, mira, te voy a mandar a un pueblo que es duro. Duro de frente, una frente durísima, o sea, no les pasa nada. Pero yo te voy a dar a ti también una frente dura. Imagínense ese llamado. Yo personalmente no lo envidio mucho. Que Dios te diga a ti, mira, te he llamado y te voy a enviar. Y te voy a enviar a miles. Pero ¿sabes cuántos de esos miles se van a convertir? Por ahí 2 o 3. Y el resto te va a odiar. Ese era el llamado de los profetas del Antiguo Testamento. Fue tanto que ¿sabes qué pasó con Jeremías? Jeremías llegó un día y dijo, no voy a decir nada más. Me voy a callar, voy a cerrar esta boca porque estoy perdiendo mi tiempo. Les estoy diciendo y les digo y no entienden. ¿Y sabes qué dijo entonces Jeremías? Pero ¿sabes qué pasó? Dice que sentía un fuego aquí en su corazón. Un fuego intenso que no pudo callar más. Y le tocó abrir la boca y volver otra vez a hablar. Por tiempo no puedo terminar este sermón hoy, pero quiero decirle, mi hermano, aquí cada uno de nosotros tiene su parte. Yo tengo mi parte, yo tengo mi responsabilidad. Ese hombre o esa mujer que le trajo el evangelio a usted, ese tuvo su responsabilidad. Y cada uno tiene su parte. Y usted tiene su parte. Usted tiene también responsabilidad. Porque no crea que solamente son los que edifican, los que sobreedifican, los encargados y depende de ellos. Ya vimos que no. Depende del Señor. Pero también depende de ustedes. Porque usted oye. Y la escritura está abundante, le pudiera mostrar muchísimos textos donde la escritura dice, mire, les he hablado por las buenas, 1 y 2 y 3, y no oyen, no me quieren oír. Les envié el uno, no quieren oír, les envié el otro, tampoco quieren. Y usted sabe lo que sigue después. Usted sabe cuando el Señor se cansaba de enviar los profetas, ¿qué venía después? Esta semana, mis hermanos, créanme, fue triste para mí saber que se supone que somos una iglesia, pero vuelvo y digo, por eso digo, no hemos entendido de qué se trata ser iglesia. Se supone que hay una iglesia que dice que la primera semana de cada mes vamos a venir a orar. ¿Y sabe qué pasó? ¿Se han visto ese cosito que pasa así cuando hay el desierto? Así pasó. Mi casa está vacía, y nos dijo el Señor, ¿cierto? ¿Cuándo fue? ¿El martes? Mi casa está desierta. Cada uno ocupado en sus casas.
sus casas artesonadas. ¿Sí? No, pastor, es que mi trabajo. No, pastor, es que mi negocio. No, pastor, es que mis hijos. Y mi casa, ¿sabe qué dijo el Señor? Nos dijo ese día, mi casa vacía. Eso es lo que está pasando, mis hermanos. Y todo porque no hemos entendido de qué se trata la iglesia. Todo porque usted quizás, como un niño, hasta el momento cree que ser iglesia es venir cada domingo 2 horas, 3 horas. No hemos entendido, mis hermanos, y Dios tiene que explicarnos otra vez y volver otra vez a decirnos, miren, les voy a volver a explicar. Así Dios toma aire. Le voy a volver a explicar con plastilina. Usted es la semilla, ¿cierto? Perdón, usted es el terreno, yo mando la semilla, yo mando a alguien y luego lo riegan, pero yo espero que usted dé ¿qué? Fruto. Y luego entonces, si no entiendes eso, el Señor te dice, bueno, ahora te voy a poner otro ejemplo. Yo mandé a mi hijo y él es el fundamento. Y tú haces parte de ese edificio que yo estoy construyendo. Y yo necesito que tú entiendas que como parte de ese edificio le tienes una responsabilidad. ¿Qué pasa si quitamos esta columna? Y después quitamos esta. Tú, mi hermano, haces parte del edificio completo. Pero si tú no haces tu parte, y si aquí el hermano tampoco le da por hacer su parte, ¿qué pasa con el resto? Se caen, mis hermanos. ¿Cuál es su parte, mi hermano? Sí, pastor, pero es que mi parte yo solamente veo que es venir a orar. Pues, hermano, haga su parte. Si su parte es venir a orar, hágalo. Porque esto se trata de todos. Eso se trata de que todos, ahí sí como alguna vez decía, como la pirinola, todos ponen. Cada uno pone lo suyo. Ahora, y termino con esto. Esta casa, ¿sabe quién está dentro de esta casa? Sus hijos. Así ya sean mayores y estén fuera de esto. Porque usted al hacer parte de esta iglesia, al hacer parte de una comunidad, a nosotros nos duele sus hijos. A nosotros nos preocupa lo que pasa en su casa, con su esposo, con su esposa. Pero si usted desentendidamente, si usted despreocupadamente no viene a orar, mi hermano, nos está poniendo la carga a 5, a 6, que sí oramos por usted y por sus hijos. Mientras que usted está quizás viendo la telenovela. Mientras que quizás usted está viendo el desafío. Y los otros estamos aquí cargados, porque si no lo estuvimos esta semana así, cargados, preocupados. Señor, está pasando algo, esta iglesia no ha entendido. Y aún así, a pesar de eso, orábamos por ustedes y por sus hijos. Hermanos, vuelvo y digo, y Pablo nos lo enseña, no hemos entendido de qué se trata esto. No hemos entendido de que esto es una comunidad. A mí me gusta siempre, y alguna vez ponía esa analogía. Si nosotros viviéramos en una vereda, póngase a pensar por un momento. Si usted y yo viviéramos en una vereda, cada uno tiene su casa, su parcela, ¿cierto? Y resulta que vienen los invasores. ¿Qué hacemos? ¿No nos organizamos? No nos ponemos los caballeros, perdónenme caballeros, no nos ponemos al frente nosotros y decimos, oigan, nos van a venir a invadir, hay que armarnos con palos y con lo que sea, pero aquí no nos van a venir a gobernar. ¿Y qué pasa si uno se queda en la casa viendo televisión? ¿Qué pensarían ustedes, hermanos? Que no le interesa, que no le importa. Eso es comunidad. Lo que pasa es que como vivimos en una ciudad grande y cada uno vive de cualquier manera y cada uno mira a ver cómo se defiende, pero la escritura nos habla de una comunidad donde todos están involucrados, donde lo que le pase a uno le preocupa al otro. Le voy a poner el mismo ejemplo. Estamos en una vereda
y es una vereda tranquila, es una vereda donde todos nos amamos, donde todos, ¿cierto? Todos, entonces, hermanos, hay que construir un camino. Mire ese camino ya como está, es el único camino para entrar a la vereda. Entonces todos ponemos, ¿cierto? Y trabajamos y construimos el camino. Y resulta que esa vereda está muy tranquila, pero resulta que uno de sus hijos le dio por ser borracho y a medianoche a echar bala ¿cierto? Al aire. ¿Qué hacemos todos? No nos reunimos y decimos, bueno, hermano, qué pena con usted, pero mire su hijo cómo se está comportando. Estoy poniéndole unos 2 o 3 ejemplos de lo que es una comunidad. Y quiero decirles, como Pablo, quisiera explicarles de más maneras para que usted y yo comprendiéramos de qué se trata esto. De que hacemos parte de una iglesia que ha sido comprada con la sangre de Cristo y todos estamos involucrados con todos y a todos nos debe preocupar y nos debe doler. Si al hermano le duele la muela, pues nos debe doler a todos. Porque eso dice Pablo, si un miembro se duelen todos. Mis hermanos, yo tengo preocupación y vuelvo y se las manifiesto. Mujeres que tienen esposos inconversos, nosotros anhelamos y oramos y clamamos para que sus esposos conozcan del Señor. Y esta semana lo hicimos. Nosotros, para los que tienen hijos inconversos, nosotros clamamos y nos duele que sus hijos estén en esa condición. Pero mis hermanos, no podemos seguir de esa manera, con esa indiferencia. No podemos seguir despreocupadamente. No podemos seguir donde solamente 5 o 6 quieren y el resto no le interesa. Eso no es iglesia, mis hermanos. Eso no es iglesia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Señor, con temor y temblor delante de ti, Señor, hablo. Y temo, Señor, porque yo no quiero maltratar a tu iglesia, Señor. Tú sabes y he rogado, Señor, por favor, guarda mi boca para maltratar a tu edificio, tu labranza, tus ovejas, Señor. No son míos, Señor. Yo tengo que dar cuenta por ellos, Señor. Yo por eso entiendo que no puedo decir palabras que hieran, Señor, o palabras humanas que hieran, Señor. Tú sabes mi preocupación, Señor. Tú sabes la carga que hay en mi corazón. Y yo sé que esto no viene de mí, esto viene de ti, Señor. Yo sé que como pastor soy responsable. Y yo me pongo junto con mis hermanos ahí sentados, Señor, porque también es para mí la exhortación. Porque yo también no he hecho mi parte completamente, Señor. También he fallado como pastor. También he fallado, Señor. Pero yo entiendo, Señor, que tú eres el pastor de esta iglesia y que esta iglesia, esta comunidad te pertenece y que tú quieres el bien para esta comunidad. Yo sé que tú no quieres ver a mis hermanas, a mis hermanos de aquí a mañana sufriendo por sus hijos impíos. Yo sé que no quieres seguir viendo a estas mujeres que sus esposos son inconversos. Yo sé que tú no quieres verlas sufriendo, Señor. Yo sé que tú quieres hacer algo en nosotros, Señor. Yo sé que tú quieres traer avivamiento, pero de esa manera, Señor, nunca va a pasar nada en este lugar. Seguiremos, Señor, quizás estudiando tu palabra, seguiremos quizás, Señor, ahondando en tu palabra, pero de aquí, Señor, no va a pasar nada. Nos llenaremos de conocimiento solamente, Señor, quizás. Y quizás nuestro corazón se volverá envanecido y orgulloso. Pero de ahí no pasará, Señor. Padre, ayúdanos. Porque no podemos seguir igual. Porque no puedes seguir esto de la misma manera. Porque no podemos seguir siendo indiferentes. Porque no podemos seguir siendo egoístas. Hay algunos aquí que como quizás su hogar está bien. Quizás como está bien con su esposa y quizás sus hijos están medianamente bien. No les interesa a los de los demás hijos.
No les interesa que hay mujeres que están aquí solas, sin sus esposos. No les interesa que quizás aquí hay hombres que sus esposas no conocen. Padre, por un momento al meditar en la carta de Corintios, yo pensé que éramos mejores que ellos. Pero ahora, Señor, entendiendo lo que sucedía en Corintio y entendiendo quizás no es el mismo problema como tal, pero el pecado en el fondo es el mismo, Señor. Yo entiendo que nosotros también hay, Señor, altivez, y eso lo mostramos cuando somos indiferentes. Hay altivez cuando yo creo que mis hijos están bien y son mejores. Padre, temo que haya entrado orgullo en nuestros corazones, que haya entrado autosuficiencia. Padre, ayúdanos a entender qué es la iglesia. Ayúdanos a entender que Cristo es nuestro pastor y le pertenecemos y no podemos andar de cualquier manera, Señor. Ayúdanos a entender que Cristo es el pastor de esta iglesia y como pastor de esta iglesia nos exige compromiso, Señor. Nos exige devoción, nos exige, Señor, que pongamos lo que nos has dado al servicio de nuestros hermanos, Señor. ¿Qué nos diste, Señor? ¿Qué capacidad tenemos nosotros? ¿Qué ayuda, Señor? Ayúdanos a entender que hacemos parte de un edificio y que tenemos nuestra función. Quita de nuestros corazones el egoísmo. Porque al estar ocupados en nuestras casas, edificando nuestras casas, y esta casa, Señor, no está ni siquiera medio levantar, estamos siendo egoístas. Estamos preocupándonos solamente por nosotros. Pero yo sé que tarde o temprano, Señor, esa indiferencia nos va a traer dolor. Yo sé que tarde o temprano, Señor, si seguimos de la misma manera, veremos a nuestros hijos en situaciones quizás que no quisiéramos verlas. Y lloraremos, Señor, por no atender a tu voz, por no atender la advertencia que tú nos haces. Tú nos adviertes, Señor, y nos has venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Y esto solamente nos muestra que tú eres bueno con nosotros. Y esto solamente nos muestra que tú eres grande, Señor, misericordioso, amoroso, Señor. Porque aquel que tú tomas por hijo, Señor, lo disciplinas. Bendice, Señor, una vez más, es mi oración, es mi ruego. Bendice la Iglesia Bíblica Montesión. Nuestro anhelo, Dios, y mi anhelo no es ser la iglesia más grande, Señor. No es ser la iglesia más famosa, Señor. Yo lo que anhelo y lo que clamo, Dios, ayúdanos a hacer esa iglesia bíblica. Esa iglesia hermosa que vemos en Hechos, que tenían en común todas las cosas, que perseveraban en las oraciones, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que partían el pan, que había amor, que había unidad, Señor, que tenían en común todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a entender esto y a vivirlo, no para la gloria nuestra, Señor, porque finalmente entiendo que nunca seremos una iglesia perfecta, sino hasta que Cristo nuestro Señor venga. Pero que esto, Señor, glorifique tu nombre, que sea tu nombre exaltado, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén.